Hoy quiero nuevamente compartir con ustedes la palabra. Tengo ese privilegio y le pido a Dios que nos guíe y que nos ayude a recibir todo lo que Él tiene para nosotros esta mañana. Hace algunas semanas Ani inició el tema del propósito divino, ¿verdad? Y ella nos decía que para cumplir nuestro propósito divino debemos tener ciertas virtudes o desarrollar ciertas virtudes en nuestra vida. Y están las 4 virtudes cardinales que ya vimos: la prudencia, la justicia, la fortaleza, y hoy pues nos corresponde la última, que es la templanza. Eh, la templanza, vamos a tener como base el versículo, los versículos de Gálatas 5 de 22 al 23. Lo vamos a tener ahí y lo pueden ustedes leer más despacito. Yo lo voy a empezar diciendo que la templanza es el fruto del Espíritu Santo. Ahí en esa porción nos dice que es un fruto del Espíritu Santo. O sea, es la virtud que nos ayuda a vivir con equilibrio interior y dominio propio. Nos permite dominar los impulsos y los apetitos carnales, sometiéndolos a Dios. Fíjense qué especial eso. Es el Espíritu Santo guiando nuestras reacciones para tener un equilibrio interior. Eso me gustó tanto porque realmente nosotros somos reactivos, ¿verdad? Somos impulsivos, como nuestra naturaleza pecaminosa nos hace así. Pero el Espíritu Santo, ese es parte de su fruto, ¿verdad? El traer un equilibrio, una fortaleza y una, ¿qué les dijera yo? Serenidad para poder con calma tomar las cosas y hacer las cosas correctas. La templanza como virtud es disciplina, eso lo podríamos decir así. Como la virtud que estamos viendo es disciplina, es tener cada uno de nosotros la disciplina suficiente para poder llevar nuestra vida. La templanza como fruto del Espíritu Santo es transformación. A través de la templanza en nuestra vida como fruto del Espíritu de Dios, ya el Espíritu de Dios obrando en nosotros, eso trae una transformación a nuestra vida. Va cambiando todo eso que es humano en nosotros, lo va puliendo, lo va transformando, lo va perfeccionando, ¿verdad? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. Es la unión de la responsabilidad humana y la gracia divina. Es la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos bajo el gobierno de Dios. Miren esto qué lindo. Eso me recuerda a mí el versículo de Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Dios que todo lo puede. Es la capacidad, entonces la templanza es la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, pero estando bajo la cobertura de Dios, bajo la autoridad y gobierno de Dios, ¿verdad? La templanza nos ayuda a dominar nuestros deseos y apetitos, manteniéndonos en equilibrio, en moderación y en autocontrol. Fíjense qué importante. Nos ayuda a decir sí y no en el momento correcto. La templanza es una de las 4 virtudes cardinales y también es fruto del Espíritu Santo, como lo mencioné antes. Esto nos evidencia que no se trata solo de portarnos bien, sino de permitir que el Espíritu Santo eh, gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones y decisiones. Es aquí se viene a reflejar aquella expresión de nosotros en Él. Eso es lo que viene a darnos aquí esto, un ejemplo, de que nosotros en Él podemos llegar a tener todas esas virtudes, esa virtud de la templanza, de la fortaleza, de la justicia, de la prudencia. Y eso es lo que nos va llevando a cumplir ese propósito divino que Dios tiene para nosotros. Quiero hacer un cuadro comparativo. Vamos a ver la vida sin templanza y la vida con templanza.
La vida sin templanza, les voy a hacer yo mención de varias cosas. Dice, la vida sin templanza es como vivir la vida loca, ¿verdad? Es una vida loca. El corazón se desgasta, hablamos sin pensar, somos gobernados por nuestros deseos y apetitos, somos impulsivos y volátiles, tomamos decisiones según nuestro propio parecer sin consultar a Dios. Nos lleva como en una montaña rusa. Si a ustedes les gustan las montañas rusas, yo no soy muy amante de las montañas rusas, pero ya me he subido alguna. Y es horrible, ¿verdad? Porque la vida va para abajo, para arriba, y uno no sabe ni en qué momento viene la bajada que lo espanta a uno, ¿verdad? Así nos lleva una vida sin templanza. Es una montaña rusa por un camino desenfrenado, imagínense. Ir sin frenos, imagínense ustedes que van en un vehículo sin frenos, qué horror, ¿verdad? No sabemos dónde vamos a parar y dónde vamos a parar accidentados, ¿verdad? Es un camino desenfrenado y lejos del camino que Dios trazó para nosotros. Eso es lo peor, ¿verdad? Que Dios nos trazó un camino, pero ese camino sin templanza en nuestra vida nos lleva por el lado contrario, ¿verdad? Y aquí viene lo más duro, vienen las consecuencias de que esas vienen, siempre van a venir, y aunque Dios nos ame y en su misericordia nos perdone y nos ayude a cambiar de rumbo y nos ayude a salir de esa situación que estamos atravesando, las consecuencias permanecen. Esas ya no nos las podemos quitar, y a veces son muy, muy dolorosas. Entonces, aquí vamos a tener como base para una vida sin templanza este versículo. Está en Proverbios 25-28. No sé si alguien lo pudiera leer. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Gracias. Fíjense que a mí me encanta cómo en la Biblia se usan expresiones tan fáciles de comprender, ¿verdad? Como ciudad derribada, imagínense, y sin muro. Nosotros sabemos bien que todos en nuestra casa tenemos una pared que nos separa de la calle, o hay una baranda, o hay una malla, algo que nos defiende de la calle. Y eso tiene una razón, porque es una barrera de protección. Y dice aquí, una ciudad derribada, como ciudad derribada y sin muro es el hombre. Pero esta parte me encanta, cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué les recuerda a ustedes una rienda? Una rienda es como lo que lleva el caballo, ¿verdad? Y no es que Dios nos esté comparando con caballos, no es que Él nos trate de una forma así como fea, ¿verdad? No, sino que es una forma fácil de que la entendamos, de que un caballo necesita llevar la rienda para que lo pueda guiar el que lo dirige. Porque si no, el caballo va a agarrar cualquier camino, no el camino al que lo quiere llevar su jinete, ¿verdad? Y algo así es como nosotros, es en nuestra vida espiritual. Nosotros debemos como cristianos ser guiados por Dios, por su Espíritu Santo. Y Él nos pone esa rienda a nosotros, que es su templanza en este caso. Es su templanza, porque con esa templanza Él está asegurando que Él lleva el control y que nos va a guiar hacia el camino derecho que Él nos tiene preparado para que logremos llegar a la meta. Pero nosotros a veces queremos soltarnos de esa rienda y hacer lo que nosotros queremos. Entonces, ese ejemplo quiero que lo mantengan en su mente. Ahora vamos a ver la otra parte. ¿Cómo es una vida con templanza, con ese fruto del espíritu, con esa virtud? Fíjense bien. Es una vida ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Es una vida ordenada. Nuestro corazón tiene paz y orden interior. Miren que a mí me da tanta risa ahora ver que cómo está de moda, de que cómo comparan cómo tiene uno su casa o su cuarto con cómo está uno en su mente, ¿verdad? Que tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden, y eso es un principio bíblico, pero ahora en lo secular también lo aprovechan y lo usan, y tiene validez porque sí es una verdad, ¿verdad? Entonces, eso
el vivir con templanza trae orden a nuestra vida, trae paz interior. Somos guardados de los excesos. ¿Por qué? Porque tenemos esa rienda. Esa rienda ahí nos está recordando, no, alto, frena, frena, porque por ahí no es. Te está saliendo del camino, regresar lo correcto, ¿verdad? Nos protege de ser impulsivos. Ahí vuelve ese ejemplo de la rienda. Es como que eso nos jala, ¿verdad? Nos empuja a no caer en esos excesos y en esos impulsos que tenemos a veces de responder, de actuar de manera equivocada. Nos conduce a una vida de honra a Dios. ¿Por qué? Porque es una vida que si está ordenada, que si está tratando de hacer lo correcto, eso va a agradar a Dios, porque estamos permitiendo que Dios guíe nuestros pasos, que Él sea el que nos dirija. La templanza, esto me encantó, miren, la templanza protege al amor. El amor es el fruto tal vez más importante, como lo dice 1 Corintios 13, que de nada sirve tener todo si no tenemos amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, dice que la templanza protege al amor. Esto me movió a mí muchas cosas. ¿Por qué lo protege? Porque le pone límites al amor. Ustedes sabían que el amor también necesita límites. ¿Por qué? Porque el amor sin control puede convertirse en algo dañino para nosotros. Ay, ¿cómo así el amor es dañino? No. Se puede convertir en algo dañino si se sale de control, si sobrepasa esos límites. Miren, en nuestra vida, creo que aprender a tener límites y tener límites en nuestra vida es algo sumamente importante y es algo que nosotros como padres o como maestros o como personas tenemos que aprender a poner límites de hasta aquí puede llegar esta persona conmigo, más allá no. Con nuestros hijos, hasta aquí puede tener este comportamiento. Es ya otra cosa más no es admitida. ¿Por qué? Porque los límites son necesarios. Igual el amor necesita límites, porque puede convertirse en algo dañino cuando se vuelve un apego. Por ejemplo, alguien que está muy apegado a otra persona. Eso ya no es sano. Cuando vienen los celos no son sanos. Pareciera un amor así desmedio que no quiero que nadie la mire, nadie lo mire, que nadie le hable. No, eso no es sano. Otra forma es la manipulación. Por tener exceso de amor queremos manipular a la gente. No, o ser muy controladores. También otra cosa, la sobreprotección. Por ejemplo, un padre o una madre que sobreprotege a sus hijos no les permite un crecimiento adecuado, el que ellos logren llegar a lo que deben llegar a ser maduros, ¿verdad? Sino que siempre están sobreprotegiéndolos, guardándolos de todo. La vida no es así. Entonces, lejos de, aunque los amemos mucho, les estamos causando un daño. Entonces, por eso es que la templanza protege el amor, lo hace estar dentro de los límites correctos. Porque si nosotros, el amor, imagínense el amor a nuestra familia, que es algo que Dios nos dio a nuestra familia para que la amemos. Pero, por ejemplo, si la amamos más que a Dios, se está convirtiendo en un ídolo. Entonces, ese tipo de situaciones son las que la templanza viene a proteger. En Tito 2:12, yo les voy a leer la nueva versión internacional porque me gustó mucho esa versión. Dice Tito 2:12, y se nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Fíjense qué importante este versículo. Se nos enseña a rechazar la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Son las acciones o actitudes contrarias a la voluntad de Dios. O sea, que todo lo que es contrario a Dios es una impiedad, nos hace impíos. Entonces, eso nos enseña que rechacemos la impiedad,
para que podamos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, que es el amor, y la devoción que es el amor que sentimos nosotros por Dios. Entonces, este versículo es muy importante. ¿Vieron ustedes en el cuadro comparativo qué importante es para el ser humano la templanza? Es necesaria. Sin eso no podemos vivir bien, ni podemos llegar a cumplir ese propósito divino que Dios tiene para nuestra vida. En 1 Corintios 9:27, apúntenla y tal vez después lo pueden leer ustedes ya despacio, y si mejor, si buscan, yo tomé dos versiones, la Nueva Traducción Viviente y la traducción del lenguaje actual. Dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno como para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¡Wow! Esta es una advertencia. Una luz roja que nos está diciendo, bueno, tenemos que entrenar, tenemos que disciplinar. ¿Se recuerdan que dijimos que la templanza en lo humano era disciplina? Disciplinarnos primero, disciplinar nuestro cuerpo como lo hace un atleta. ¿Cómo lo hace un atleta? Un atleta no hace ejercicio hoy, mañana, ay, no, hay mucho frío, mejor no hago. No, ¿verdad? No es así. Un atleta es disciplinado, tiene ya una rutina, un entrenamiento bien con horarios y todo para lograr lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y de esa forma es como esa disciplina que tiene lo ayuda a hacer bien las cosas y a llevar ese ritmo. Pero ¿qué pasa? Si de lo contrario no lo hace, de repente él mismo va a quedar, aunque entrenó con otros, puede ser que él mismo va a quedar descalificado, ¿verdad? Igual es en nuestra vida espiritual. Imagínense, nosotros tal vez, así como ahorita yo estoy diciéndoles, y yo mismo, si yo no me cuido, si yo no me disciplino, puedo quedar descalificada. Entonces, es bien importante. Y en la traducción del lenguaje actual dice, al contrario, vivo con mucha disciplina, miren otra vez, y trato de dominarme a mí mismo. Trato, porque es difícil. No está, ese trato quiere decir que es algo difícil, de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final, oigan esto, Dios me descalifique a mí. Qué duro, ¿ah? O sea que Dios nos puede descalificar. Entonces es algo bien importante. Y si alguien tuviera, ¿sí, Ani? Me gusta esta versión que es la que también vale la pena, la de la Reina Valera, que dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sí, sí. Qué fuerte, ¿verdad? Es que miren, a veces nos gustan los versículos que nos inspiran, pero estos nos tienen que encender esas luces de esto tengo que ponerle mucha atención porque es algo sumamente importante. En 2 de Timoteo 1:7, si alguien lo tuviera, se le agradecería que lo leyera. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Wow, ahí está la clave. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Este espíritu está en minúscula, porque es como la actitud interior nuestra, es ese espíritu que está dentro de nosotros, pero no se trata del Espíritu Santo, sino lo que Él dejó en cada ser humano. Él no nos dio un espíritu de cobardía, o sea, Él nos dio las capacidades para ser un espíritu valiente. Por eso le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Si él no hubiera creído que Josué tenía esas capacidades dentro, no le hubiera pedido eso, porque era pedirle algo muy difícil. Él a cada uno nos ha dado ese espíritu que es un espíritu que no es de cobardía, sino que es de poder, de amor
y de dominio propio. O sea, Él nos ha dado las capacidades para poder tener ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos excusa, porque si en dado caso ese espíritu desfallece y está así con debilidades, podemos, como vimos la semana pasada en la fortaleza, clamar a Él y pedirle que Él sea nuestra fortaleza, ¿verdad? O sea, no hay excusa. Ahora, una pregunta, ¿cómo se manifiesta la templanza? ¿Cómo se manifiesta? Fíjense que aquí hay varios puntos. El número 1, en elegir esto, en elegir lo que nos edifica, no solo lo que nos satisface en el momento. Esto es, miren, en elegir lo que nos edifica. Fíjense que solo ahí nos dice claro, algo que nos edifica. Cuando dice edifica, ¿qué se nos viene a nuestra mente? Una construcción. Y una construcción es algo que permanece mucho tiempo. Es algo que lleva tiempo y esfuerzo, dedicación. ¿Por qué? Porque para que haya una edificación, tiene que haber un cimiento, una construcción, acabados. Es algo que nos refiere que es de duradero. Entonces tenemos que elegir lo que nos edifica y no solo lo que nos satisface de momento. Por ejemplo, este ejemplo es lo más clásico. En los que comemos y bebemos y en todos nuestros deseos físicos. Por ejemplo, yo quiero tener una vida en mi vida natural, digamos, saludable. Tengo que elegir lo que me edifica. ¿Qué me edifica? Tener una dieta saludable, una dieta nutritiva, una dieta que me ayude a fortalecer mis músculos, a desarrollar todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Si yo no elijo, porque miren, aquí es la elección, ahí es donde entra nuestra disciplina. Si yo no elijo algo que me edifique, me voy a ir a lo fácil, porque es elegir lo que me satisface en el momento. Ay, yo me muero por un pedazo de pastel. Quiero postres. Quiero comer pizza, pollo, pasta, todo lo que tiene P y que es prohibido. Postres, pasta, pizza, pasteles, todo eso, ¿verdad? No lo había Entonces, pensado. es un ejemplo. Entonces, estamos eligiendo algo que nos satisface de momento, pero nos satisface en el momento, pero las consecuencias vienen a largo plazo. ¿Se dan cuenta qué duro? Por ejemplo, debemos cuidar nuestro cuerpo porque somos el templo del Espíritu Santo. No somos nuestros dueños. Eso lo dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice que no somos nuestros dueños. Dios nos compró a un alto precio. Por eso debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. Ahí está un mandato bien importante. Y es bien difícil, ustedes. Bueno, ese fue el primero. Ahora veamos el segundo. Solo con el primero ya quedamos quietas, ¿verdad? Con el segundo, en el uso de nuestra palabra, en el uso que damos de nuestra palabra. Qué importante es saber cuándo hablar y cuándo callar, ¿verdad? Esa es una clave de la vida. Pensar antes de actuar. Pensar antes de hablar, perdón. Proverbios 10, 19, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, el que mucho habla, mucho hierra. Hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Miren qué fuerte, ¿verdad? Pon carbón encendido en mi boca también, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que eso está bien claro, ¿verdad? Pensar antes de hablar y saber cuándo hablar y cuándo callar. Qué importante. Entonces esos proverbios hay que tenerlos muy, muy frescos en nuestra mente. Número 3, en nuestras emociones.
Dominando la ira, la ansiedad, el temor, la impulsividad, ay, todas esas emociones que nos llevan como en esa montaña rusa, ¿verdad ustedes? Dominar eso decirlo es fácil, pero hacerlo es otra cosa. Eh, pero ¿con qué tiene que ver mucho? Con que tengamos cuidado de ver todo lo que nos está influenciando. Mire, si una época ha tenido muchas influencias bien difíciles, es esta. Porque nosotros no solo tenemos la influencia de las personas que nos rodean, amigos, familiares, eh, qué sé yo, personas con las que nos relacionamos todos los días, sino que también están las redes sociales, el internet, los medios de comunicación. Estamos súper bombardeados de información de todo tipo, de todo tipo. Esta es una generación que está sobreinformada, creo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que permitimos que nos influencie, porque lo que nos debe influenciar a nosotros es, como hijos de Dios, es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuidar, de poner nuestro yelmo, ¿verdad? Para proteger nuestra cabeza. ¿Qué estamos permitiendo que entre ahí? Entonces, aquí viene lo otro. Y ya vimos que hay que pensar antes de hablar. Aquí viene el pensar antes de actuar. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Esa es una buena forma de ¿cómo se llama? De dominar la ira, de saberla cómo controlar en un momento. Cuando alguien es iracundo y nos está hablando a gritos y nosotros venimos con calma y les hablamos de una forma blanda, una respuesta así amable, eso va a bajar a la otra persona. Pero si ustedes le responden con la misma ira, ahí sí ya se hizo un gran problemón, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos que la Biblia nos da para que nosotros veamos que sí se puede. Si alguien tuviera Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Qué queremos nosotros enaltecer? ¿Queremos enaltecer la necedad o a la sabiduría? ¿Verdad? Entonces, tenemos que aprender. Estos proverbios son lindos, ¿verdad? Porque realmente es lo que Dios nos está dando de antídoto para podernos proteger, ¿verdad? Proverbios 4:26. Si alguien lo tuviera. Proverbios 4:26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Wow, ese es profundo, ustedes. Examina la senda de tus pies, o sea, examina por dónde estás caminando, con quién estás caminando. Y todos tus caminos sean rectos. O sea, ahí nos vuelve a traer la colación de que nosotros mire, por eso es que necesitamos nosotros la templanza, porque esa rienda que mencionaba ese versículo, esa rienda es la que nos va a ayudar a nosotros a andar en esos caminos rectos, porque por nuestra naturaleza pecaminosa, según nuestra concupiscencia, la debilidad que cada uno sabemos que tenemos y que puede ser diferente en cada uno, nosotros sabemos que nos vamos a ver inclinados a ciertas cosas que no nos convienen. Y ahí es donde esa rienda viene a jalarnos y a llevarnos por el camino recto. Por eso es tan importante. Entonces, ahí ya tenemos. ¿Por qué número vamos? 1, 2, nos toca el número 4, ¿verdad? Sí. El número 4 es en el uso del tiempo. Miren esto, qué importante. ¿Cómo se manifiesta la templanza en nuestra vida? Por el uso que le damos al tiempo. Salmos 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué nos está diciendo este salmo?
que vivamos con una conciencia clara del tiempo que tenemos, porque cada día importa, cada día tenemos que aprovechar el tiempo. También en Efesios 5, del 15 al 17, también tenemos nosotros otro versículo donde nos habla de eso, también lo podemos leer. Efesios 5, del 15 al 17. Aquí está. Estoy leyendo lo de la Reina Valera. Ah, bueno. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gracias. Miren ahí qué importante. Los días son malos, dice. Entonces tenemos que ser sensatos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros veamos qué uso le estamos dando a nuestro tiempo. ¿En qué estamos gastando más tiempo en el día? ¿Verdad? Entonces, ¿y cuánto de ese tiempo estamos dedicando para edificar, para fortalecer nuestra mente, para transformar nuestra mente, ¿verdad? Para poderla enriquecer con la palabra de Dios. Número 5, en el uso del dinero. Fíjense, la templanza tiene que ver con todo, ¿verdad? Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí nos está diciendo claramente quién es nuestro proveedor, ¿verdad? Él es nuestro proveedor. No amen el dinero, sino yo de todas maneras yo les voy a proveer lo que ustedes necesitan. Eso nos está diciendo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso, en el uso del dinero. Y Dios nos insta, fíjense que aquí, la avaricia. La avaricia, ¿qué es? Es ser tacaño, es no querer darle a los demás. Nosotros no somos llamados a eso. Somos llamados a ser bondadosos con otras personas, a dar, a ser dadivosos. Porque hay personas que necesitan nuestra ayuda, ¿verdad? No le nieguen la ayuda a aquel que te pide y que tú puedes hacerlo. Entonces tenemos que ayudar a otros. Entonces, si nuestro amor por el dinero no nos permite ayudar a otros, ya está mal algo en nosotros, ¿verdad? Tenemos que corregir eso porque ahí no estamos actuando bien. Mateo 6:24 en la primera parte dice, nadie puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero, porque vas a amar a uno y vas a aborrecer al otro. Y Mateo 6:33, ¿qué nos dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esa es una promesa. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros primero? El dinero. Afanarnos trabajando porque tenemos que ganar más dinero para tener casa, premios, puntos, como decía aquel anuncio, ¿verdad? No, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él se va a encargar, Él nos va a ayudar, Él nos va a proveer y Él nos va a dar justo lo que nosotros necesitamos. Eso es algo que a mí en una oración que hay donde dice, no me des más si eso me va a sacar del camino, ¿verdad? Dame lo que necesito, dame lo que tú consideres que sea lo justo. Bueno, ahora número que nos toca 6. 6. Es en nuestros pensamientos y deseos. Segunda de Corintios 10:5. Segunda de Corintios 10:5 dice, llevando cautivo, les estoy parafraseando, ustedes lo pueden leer completo después. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo Jesús. Esa es la clave. Llevando cautivo. ¿Qué es llevar cautivo? Sujeto a. Muy bien. Entonces, no tenemos que andar pensando de todo y llevándolo a nuestra mente. No, llevar cautivo es todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se alinea este pensamiento a la obediencia a Cristo, lo tomo. Si no, es basura, eso lo desecho.
¿verdad? Eso es bien importante porque esa es la clave. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la clave. Filipenses 4:8. Ese creo que todos lo hemos leído. Dice, piensen en todo lo que es verdadero, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí más claro no nos puede hablar Dios. Más claro no puede. Si ustedes se dan cuenta de esto, es todo esto que les leí ahorita. ¿Se alineará a la obediencia a Cristo? Sí. Dios no nos manda que estemos pensando pensamientos feos, sucios o en contra de alguien o que denigren. No, nos está diciendo claramente cuáles son los pensamientos que debemos permitir en nuestra mente. En Gálatas 5:16, en la Nueva Traducción Viviente dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Mira, ahí nuevamente viene esa rienda, ¿verdad? ¿A quién le debemos dejar esa rienda? Y no tratar de soltarnos. Al Espíritu Santo. Ahí nos lo está diciendo claramente. Por eso dejen que el Espíritu Santo los guíe, que agarre él la rienda de nuestra vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahí está más que claro. Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente también dice, en la parte final dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es más largo el versículo, pero yo tomé esta parte para el tema. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Imagínense, uno puede ser algo nuevo, Dios puede hacer algo nuevo en nuestra mente. Puede ser que nosotros hayamos tenido una niñez muy dura, con abusos, con problemas de tal vez violencia doméstica, todo eso que pudo haber habido en nuestra vida fue negativo, fue algo que dejó nuestra mente, que les dijera yo, con recuerdos, con situaciones desagradables. Pero, ¿qué pasa? Si viene el Señor a nuestra vida, nos dice aquí claramente, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Van a dejar eso atrás y van a ser transformados en una persona nueva porque les va a cambiar su manera de pensar. Entonces, miren qué linda esa oportunidad que tenemos. Eso es algo maravilloso. Entonces, como para traer una conclusión, digamos, de lo que es la templanza, a mí me gustó esto que encontré. Dice, la templanza no quita la libertad. La templanza no quita la libertad, solo la protege. Protege la libertad. Porque si no se convierte en libertinaje, ¿verdad? No apaga el gozo, lo ordena. No apaga el gozo. ¿Por qué? Porque nosotros ya no vamos al llevar el Espíritu Santo, la rienda de nuestra vida. Nuestro gozo va a ser el estar con el Señor. El gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza. En cambio, si fuera sin templanza, sin todo lo que hemos hablado, andaríamos en la calle de la amargura, ¿verdad? La templanza no limita la vida, la dirige hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él nos traza un camino, nos da un propósito y la templanza no está limitando nuestra vida. Al contrario, nos está llevando a que lleguemos a esa meta que es el que un día podamos vivir eternamente con el Señor. Eso es algo maravilloso y que vivamos el reino de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces es algo increíble. La templanza comienza con una decisión de nuestro corazón.
Ahí empieza. Hay un esfuerzo humano, pero guiado por el Espíritu Santo, actuando en cada uno de nosotros, porque es un corazón que está rendido a Dios. Qué lindo eso, ¿verdad? Que nuestro corazón, esa es una petición que tenemos que decirle a Dios, pedirle a Dios todos los días. Señor, que mi corazón siempre esté rendido a ti. Que mi corazón esté rendido a ti. Filipenses 2:13. Si alguien lo tuviera, por favor. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien, gracias. Podemos entonces, miren este versículo, porque Dios es el que en vosotros, en cada una de nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la voluntad de Dios. Entonces podemos decir que nos dominamos a nosotros mismos solo cuando nosotros nos hemos rendido a la voluntad de Dios. Si no, no podemos decir que nos estamos rindiendo, porque primero no podemos dominarnos a nosotros mismos si no nos rendimos a Dios, porque en nuestras fuerzas va a ser muy difícil. No lo vamos a lograr. Tenemos que rendirnos a Dios para que Él ponga esa rienda, como dijimos antes. Es que ese ejemplo a mí me impactó mucho porque fue tan claro, ¿verdad? Que Él sea el que dirija nuestra vida. ¿Cómo nos rendimos? ¿Cómo nos rendimos a Dios? Número 1, reconociendo nuestras debilidades. Miren, ahí vuelve. ¿Se recuerdan que en la fortaleza lo hablamos también de ser vulnerables delante de Dios? Porque Dios conoce todo lo nuestro, Él lo sabe, pero Él necesita que nosotros lo hablemos, se lo digamos. Entonces, es importantísimo reconocer nuestras debilidades. En Hebreos 15:16, 4:15-16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Qué lindo, ¿verdad? Él sabe, si Él vivió en la tierra, él fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces nosotros tenemos que entender que Él nos comprende, Él sabe lo que estamos pasando. No es algo que vamos a decir nosotros, ay, no, ¿cómo le voy a decir yo esto a Dios? Si qué vergüenza va que decirle lo que estoy sintiendo. No, Él quiere que lo hagamos porque Él nos entiende. Él vivió en la tierra como humano, siendo Dios. Entonces él fue tentado en todo. Y Él, como sumo sacerdote, nos va a comprender, va a compadecerse de nuestras debilidades. Y entonces ahí va a venir en nuestro apoyo, en nuestro socorro. Ahí nos va a dar el oportuno socorro. Luego, ¿cómo nos rendimos? Entregándole a Él nuestros deseos desordenados. Miren, aquí es algo tan importante esto. Aquí habemos varias mujeres, pero cada una tenemos debilidades diferentes. Ahí lo vería como aquello de nuestra propia concupiscencia, como dice, ¿verdad? Sabemos en qué área de nuestra vida somos débiles. Y el enemigo ahí es donde va a venir a actuar. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entregarle eso. Señor, tú sabes que yo en esta área de mi vida, ay, Señor, yo sola no puedo. Yo siempre quiero hacer lo que no debo, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Así nos pasa. ¿O no se han identificado ustedes con ese versículo alguna vez? Nos pasa. Entonces, entregándole a Dios nuestros deseos desordenados, nuestras cosas que nos cuestan, las cosas que realmente ay, decimos nosotros, ¿por qué soy así? ¿Por qué me cuesta tanto esta área? ¿Por qué mi carácter o por qué esto? ¿Verdad? Eso le tenemos que entregar. ¿Y qué dice en Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré que descansar. Entonces, ahí no podemos decir, no, Él mismo nos está pidiendo esas cargas, porque Él sabe que ahí
en otras áreas puede que nosotros estemos fortalecidos y que esa disciplina que él puso en nosotros, en ese espíritu, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, él puso en nosotros ciertas capacidades, pero sabe también que hay áreas débiles. Y ahí es donde él, por eso nos pide, esa carga sí dámela, porque yo sé que esa te cuesta más. Y conmigo, llevándola yo por ti, te voy a ayudar a que la superes. Eso nos está diciendo. Entonces, si para terminar quisiera que, bueno, nos falta uno, entregándole a él nuestros deseos desordenados. Y la última es la número 3, ¿cómo rendirnos al Señor? Permitiéndole a su Espíritu Santo que dirija nuestras reacciones. Yo recuerdo cuando Ani nos dicen, es mejor, ¿cómo es que tú dices, Ani? Es mejor tener paz que Qué razón. razón. Eso es importante. No reaccionemos, no siempre tenemos que tener la razón, no siempre tenemos que decir todo lo que queremos decir, no. Ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que domine nuestras reacciones, porque eso nos va a ayudar increíblemente. Ahí es donde volvemos y disculpen, no sé si el ejemplo es el mejor, pero Dios lo puso por algo para que entendiéramos, a ponerme esa rienda, ¿verdad? Esa, para que, Señor, jálame, porque si no yo me voy por el otro camino, yo voy para allá y tú quieres que siga recto, ¿verdad? Entonces, sí. Creo que vale la pena ejemplificar cuando manejamos. Sí. Y el timón, si va en el área correcta, y el freno de manos, y miramos un precipicio y de inmediato actuar. Creo que es como un tipo freno que Dios nos pone. No, no solo de lo que habla del caballo, que también es muy buen ejemplo, porque lo habló el apóstol Santiago. Creo que para frenarnos también es ver cuando perdemos el equilibrio, podemos ir a chocar con otros carros. Entonces, igual pasa en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. A veces hay choques en las familias porque nuestros temperamentos, porque eso es la temperancia o la templanza, los temperamentos. Hay quien es que yo soy colérico, es que yo soy flemático, es que yo, y empieza a justificarse. No, pero bien lo dices tú, cuando los traemos cautivos a la obediencia del Espíritu Santo, entonces nuestra vida debe de tener equilibrio, y vale la pena todo lo que has dicho en relación a lo del freno. Gracias. Bueno, y para terminar vamos a buscar Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias. Lindo, ¿verdad? Eso es para terminar. Con Cristo, en Cristo ya no estamos justamente crucificados en Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que debemos nosotros de anhelar y pedirle a Él todos los días, ¿verdad? Que Él venga, more en nuestro corazón, en nuestra vida, que venga a vivir dentro de nosotros, pero que sobre todo que Él sea el que nos ayude a llevar nuestra vida de la manera que Cristo lo haría, ¿verdad? Así que este es el tema de hoy y espero que haya sido de bendición para ustedes como lo fue para mí, porque cuando uno da la clase, creo que el primero que se ministra es uno, ¿verdad? Porque realmente toqué muchos puntos que a mí me hicieron reflexionar, ¿verdad? Y darme cuenta de que hay muchas cosas por hacer todavía y que falta mucho aún, pero estamos en el camino. Como decía Joyce Meyer, ¿verdad? Ya no estamos, estoy mejor porque ya no estoy donde empecé, estoy caminando. No estoy donde quiero estar, pero voy bien, ¿verdad? Vamos por el camino correcto. Así que Dios las bendiga y las guarde y que Dios hable a través de esta palabra y que pues se manifieste poderosamente en sus vidas.